8 de marzo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Byron. ¿Cómo estás? Hola, Verónica, televidentes. Gracias por permitirnos entrar como todas las noches a su hogar a través de la pantalla de Cor TV y por supuesto a través de las ondas hercianas de Pública FM. Compartiremos con ustedes lo más importante de la jornada de hoy. El Comité de Operaciones Nacional elimina las restricciones y permite el retorno a todas las actividades de forma presencial. Se analiza la pertinencia de eliminar el uso de mascarillas en las próximas semanas. Trabajadores y funcionarios de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea denuncian a su presidente, Cavascango, de malos tratos y forma despectiva y racista. Un grupo de ellos ha renunciado. Pablo Celi, excontralor detenido, podría salir libre al cumplir 65 años y pasar a la tercera edad. Según el sistema penal ecuatoriano, tendría arresto domiciliario. En deportes, el 100% de aforo en estadios en Campeonato Nacional de Fútbol y el partido de eliminatorias. Todos los hinchas podrán regresar a los partidos. En lo internacional, la ciudad de Lviv, frontera con Polonia, es bombardeada por Rusia, denuncia el gobierno de Kiev y recuerda que allí hay millones de refugiados que intentan salir del país. Vamos con los detalles de las noticias, amigos televidentes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el fin a las restricciones de aforo para eventos públicos, lugares de entretenimiento y centros de trabajo. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que el Ecuador cuenta con los mejores índices sanitarios de la región, lo que les ha permitido emitir una nueva resolución. Es muy importante porque deja sin efecto todas las medidas restrictivas que por más de 2 años, cerca de 200 resoluciones, se generaron y nos tocó establecerlas para el manejo de la COVID-19. Las nuevas medidas son las siguientes: eliminar cualquier medida restrictiva frente a aforos en espacios abiertos y cerrados, 100% de aforo en actividades tales como bares, discotecas, karaoke, restaurantes y cualquier competición deportiva. Las medidas de bioseguridad se mantienen con el uso permanente de mascarilla, higiene de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social. Presentar el carnet de vacunación en actividades no esenciales a partir de los 12 años. Todas las instituciones educativas con permiso de funcionamiento retornen 100% presencial. En cuanto al uso de la mascarilla. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Garzón puntualizó que la aparición del nuevo sublinaje de la variante Omicron no representa una amenaza. En los países donde ya se ha presentado este sublinaje, no hay cambios en los indicadores epidemiológicos, por lo tanto, no tenemos que tener miedo. Manuela Bedón, Noticias 7. A propósito de este tema, en China han confinado a 50 millones de personas en varias ciudades ante la nueva variante de Omicron. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud recordó a las autoridades sanitarias de los países a monitorear esta nueva cepa denominada sublinaje BA2. Un solo caso puede contagiar entre 18 a 20 personas en su entorno más próximo y los síntomas van más allá de lo respiratorio, como además de alucinaciones o cambios de comportamiento según los científicos. China prendió las alarmas al confinar 2 ciudades de 50 millones de habitantes en 3 días tras el positivo de unos 50 casos. La OMS en un comunicado de prensa dice: el sublinaje llamado BA2 debe seguir considerándose una variante preocupante y mantener clasificándola dentro de la variante Omicron. Las autoridades de salud pública de cada país deberán seguir haciendo un seguimiento específico de este sublinaje, lo dijo en su página web. La variante Omicron, que está clasificada en la actualidad como variante preocupante, es la que más circula en el mundo. Así lo ratifica el director de investigaciones de la UES, Fernando Espinosa, cuyo centro logró determinar 120 pacientes en Guayaquil de forma aleatoria, 5 de ellos con esta variante. Y ahí están las mutaciones. Entonces lo que hace es, imaginémonos, el virus hace un hilo de RNA. Y luego, cuando el hilo ya está listo,
se dobla y va formando la estructura que ustedes han visto del virus. El virus está redondito y con estos palitos para arriba, estas son las espículas y estas son las proteínas que se pegan al receptor de la célula para poder entrar dentro. Criterio similar tiene el genetista y microbiólogo César Pazmiño y va más allá. Estamos viendo que si la variante Omicron ya era contagiosa entre 6 o 8 personas, si multiplicas por 3, estás hablando que una persona con la variante BA2 podría estar contaminando a 18, 20 personas. Incluso parece que estas variantes producen una inflamación del sistema nervioso y hay algunos síntomas asociados a eso, como son cambios de conducta, incluso se ha descrito alucinaciones. Lo cierto es que para una parte de la comunidad científica no es momento de relajarnos y de olvidarnos de la mascarilla y otras medidas. Byron Galarza, Noticias 7. 4 funcionarios de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional renunciaron a sus cargos. Denuncian que sufrieron maltratos y que hay incluso racismo en contra del presidente de la mesa. Este viernes las puertas de la Comisión de Garantías Constitucionales estaban cerradas. 2 funcionarias llegaron, vieron las cámaras y decidieron esconderse en el baño. Una de ellas está en la lista de 4 personas que renunciaron. En una carta explican: decimos que no existen las condiciones adecuadas, puesto que a más del maltrato propinado sistemáticamente al equipo técnico y las constantes humillaciones, situación que no ocurre en otras comisiones, sentimos lamentablemente la existencia de un tema de racismo supuestamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esta comisión. Se refieren a que evidenciaron episodios de racismo en contra del asambleísta José Cavascango de Pachacutic. Hemos sentido, sí, que en algunas sesiones los y las asambleístas, más allá de aportar con argumentos técnicos o jurídicos, más bien han intentado complicar el desarrollo de estas sesiones. Horas antes en esa comisión hubo varios incidentes. Cavascango encargó la presidencia a la asambleísta Victoria de Sintonio del Correísmo para poder intervenir. Sin embargo, después de varios minutos no devolvió la conducción de la sesión y más bien pidió que una propuesta sea sometida a votación. Voy a detener la votación y voy a conceder la palabra al asambleísta Cavascango. Colega de Sintonio, a usted le encargaron la presidencia para que le dé la palabra al compañero presidente. No para que tome votación ni para que tome la presidencia en esta sesión. Todo esto sucedió en presencia de José Cavascango, que observaba desde su puesto como Mario Ruiz, también de Pachacutic. Denunciaba que le quitaron de forma ilegal la conducción de esa sesión. Esto lo puede hacer cualquiera. Tirar la norma, gritar, alzar la voz, ser prepotente. Eso lo puede hacer cualquiera. Voy a seguir hablando. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Los funcionarios que renunciaron denuncian en la carta que episodios así se repiten con frecuencia. En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas de las y los legisladores, existe únicamente incidentes, gritos y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico y con mucho pesar a usted, señor presidente. Esta es la comisión que tramitó los 268 pedidos de amnistías. Otros temas: el presidente Guillermo Lasso declaró al deporte como política de Estado. El gobierno invertirá $400.000 en la iniciativa denominada El hincha de mi barrio. El anuncio lo hizo el presidente Guillermo Lasso. A través de un decreto ejecutivo, declaró al deporte como política pública para promover la salud física y mental. Servirá como una herramienta de transformación de vidas y de desarrollo social, para combatir así la violencia y el consumo de las drogas. La oficialización de esta decisión se realizó en el encuentro Hincha de mi barrio, un programa que se ejecuta desde el Ministerio del Deporte y promueve la práctica deportiva a través de talleres sociodeportivos, encuentros en familia y para líderes comunitarios. Nos complace llegar con Hincha de mi barrio a Socio Vivienda. Hoy además es un día muy importante, es un día histórico para el deporte ecuatoriano porque nuestro presidente firmará un decreto que declara
al deporte como política de Estado. Se tiene previsto que para esta iniciativa se invierta este año $400.000 en beneficio de 9.250 niños, niñas, jóvenes y adultos de barrios ubicados en Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Aquí también se incluyen adolescentes privados de libertad, ya que se pretende que esta población, a través del deporte, busque una reconciliación con la sociedad. Andrea Orbe, Noticias 7. Un promedio de $7.000 millones deberían generar las reformas planteadas por el gobierno en cada año de su gestión. Esto si se aprueba, por ejemplo, la ley de inversiones. Y los empresarios privados tienen también un ambiente y condiciones necesarias para hacer negocios en nuestro país. El secretario de Planificación, Jairo Marchán, lo considera posible desde la óptica del gobierno. Los 30.000 millones de inversiones que pretende lograr el gobierno nacional se lograrían en función de la nueva ley de inversiones, una estructura legal de seguridad, confianza e infraestructuras adecuadas. El secretario de Desarrollo y Planificación, Jairo Marchán. Buscamos atraer inversiones para construir infraestructura. La dotación de los servicios públicos seguirá bajo la responsabilidad del Estado y será gratuita para todos los ecuatorianos. Encadenado al Plan Nacional, Marchán dice que las alianzas público-privadas, las zonas francas de especiales de desarrollo, también van a apoyar a esto. En Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico se traen alrededor de $7.000 millones al año en inversiones en zonas francas, mientras que en Ecuador no llegamos ni a los 1.500. Y la generación de empleo también en esos países que le acabo de mencionar son de 150.000 empleos y acá en Ecuador no llegamos ni a los 2.000 empleos creados en las zonas francas. Sectores como el petróleo, energía o minas son los que agrupan más inversiones este 2022. Así, por ejemplo, en el sector minero, y destaca el secretario de Alianzas Público-Privadas. El Estado no tiene los recursos para hacer la inversión y por lo tanto quiere delegarle el financiamiento, la construcción y el mantenimiento a un tercero para que lo pueda hacer mejor que el Estado. Byron Galarza, Noticias 7. Y con la crisis provocada en Europa, a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia, los precios del petróleo a nivel mundial están inestables. Con estos nuevos costos, ¿cuánto está ingresando el presupuesto nacional? Pues bien, nuestro compañero Darío López nos presenta un análisis en el siguiente tema. Darío, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Saludos, compañeros. En los últimos días, los protagonistas de varios hechos sociales y políticos sucedidos en el Ecuador han manifestado su intención de financiar con los excedentes de la venta del petróleo varios gastos del Estado con fuentes de ingreso que no son permanentes. Nos referimos a la variable del costo internacional de nuestro petróleo. Una de estas intenciones es la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de las fuentes de financiamiento que cubrirán el alza salarial de los profesores del sistema educativo fiscal, a lo que varios asambleístas han hecho ya sus observaciones, debido han dicho que no se puede tomar los excedentes del precio del barril del petróleo para gastos permanentes, pues es un valor que fluctúa en el tiempo y bajo la coyuntura mundial. Pero bien, en la siguiente gráfica les mostraremos cómo se desarrolla la dinámica del valor internacional del crudo ecuatoriano, que no es el que finalmente ingresan a las cuentas del Estado. Nuestro petróleo es referenciado para calcular su valor internacional por el crudo West Texas Intermediate o el WTI, el cual muestra en su última actualización que nuestro crudo se lo está comercializando ahora mismo en 103,81. A este valor se le impone un castigo o diferencial que no es otra cosa que un descuento que se ha aplicado al petróleo nacional desde que el país exporta este producto en 1972, debido a que es más pesado y tiene mayor cantidad de azufre. El castigo está alrededor ahora mismo de $12, lo que quiere decir que ya no son 103,81, sino que son $91,81. A esta cantidad también se le debe reducir un porcentaje por cada barril extraído, debido a la ley amazónica aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de mayo del 2018, norma que en su artículo 60 estipula que el desarrollo sostenible amazónico se financiará con una asignación equivalente al 4% del precio de venta del petróleo. Con estos antecedentes, la cantidad real de recursos económicos que ingresan al país por concepto de venta de cada barril de petróleo no son los 103,81, sino que son 88,14 centavos. Adicional a esto, les debemos decir que hay elementos técnicos en la industria del petróleo que también tienen una tarifa en el mercado internacional, tarifa que también se la debe pagar con el precio de cada barril de petróleo extraído. El carry forward es una fórmula que tienen las empresas operadoras, las que sacan petróleo,
que cuando está el precio del barril más alto, no pasa nada, se está pagando la tarifa, pero cuando baja el precio del barril de petróleo bajo la tarifa que se le paga por cada barril de petróleo que se extrae, queda como un excedente compromiso de que se le va a pagar a la empresa por seguir extrayendo. Así las cosas, compañeros, y como han dicho varios legisladores, la Asamblea Nacional deberá ser más responsable con la aprobación de leyes para que su financiamiento no esté expuesto a este tipo de variables. Seguimos con ustedes y con más noticias. Muy buen mensaje, Darío. Y al volver, amigos televidentes, le vamos a contar cuáles son los parámetros para determinar, atención, si una actividad está o no permitida en la vía pública. Ya regresamos después de la pausa. No se vayan. Llegó el viernes y con bastante información. Voy a contarles 5 noticias en 60 segundos. El gobierno nacional analiza levantar el uso obligatorio de mascarilla en el país luego de una disminución de contagios y hospitalización por COVID-19. En mayo se espera un nuevo pronunciamiento. La nueva subvariante BA2 es un 40% más rápida en transmisión respecto a la Omicron tradicional. Estudios científicos determinan que también hay una alta posibilidad de volver a contagiarse. En deportes, el partido entre Ecuador y Argentina se jugará con el 100% de aforo, según lo resolvió el COE Nacional. Con esta disposición, el Estadio Monumental de Guayaquil, Banco Pichincha, podría tener hasta 60.000 espectadores. En lo internacional, 4 misiles rusos bombardearon el aeropuerto de Leópolis, al oeste de Ucrania, y este es el primer ataque del Kremlin a un objetivo civil en una ciudad a la que acuden refugiados de toda Ucrania. Los seres humanos llegarán a Marte en 2029, según lo predijo el fundador de Tesla, Elon Musk. Además, el objetivo es construir una ciudad autosustentable de 1 millón de habitantes en ese planeta. Así llegamos al final de estos 60 segundos de noticias. Para el fin de semana, ya lo sabe, para estar enterado, léalo en el Telégrafo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañe. La prisión preventiva para Pablo Celi está por concluir. En la siguiente nota nosotros le vamos a contar cuál es su situación. Este viernes 18 de marzo se debía realizar la audiencia de juzgamiento contra el excontralor Pablo Celi por presunta delincuencia organizada. El exfuncionario de Estado está vinculado dentro del caso de corrupción Las Torres, pero por quinta ocasión consecutiva, la diligencia fue diferida y con ello se alargó el proceso penal que lleva a cabo la justicia. El tribunal no instaló la audiencia por 3 motivos: causas represadas, la convocatoria a una reunión de los magistrados de la Corte y la solicitud de un abogado defensor para ausentarse por temas personales. Hasta entonces, Celi seguirá con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, pero no por mucho tiempo. El excontralor está a un mes de abandonar el centro de rehabilitación social porque la prisión preventiva caducará. El 13 de abril fue detenido y se le dictaminaron medidas cautelares para evitar su fuga. Luego de un año, el plazo fenece. El fin de la prisión preventiva también beneficiaría a su hermano Esteban y Luis Augusto, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia en el gobierno de Lenín Moreno, José Augusto Briones. Todos ellos son acusados de haber participado en un esquema de corrupción que habría lucrado de Petroecuador y contado con el apoyo de la Contraloría para eliminar glosas. Andrea Orbe, Noticias 7. Con el nuevo reglamento a la Ley de Movilidad Humana, la deportación de ciudadanos extranjeros y visas llamadas nómadas, se tienen reglas para su aplicación en el país. Desde el pasado 10 de marzo, nuevas visas ya pueden ser otorgadas en Ecuador con la publicación del reglamento de la Ley de Movilidad en el registro oficial. Lorena Palacio es diseñadora gráfica y puede trabajar de manera remota desde diferentes partes del mundo. Solo necesita su computadora e internet. A mí me parece muy cómodo trabajar de manera remota porque
es algo que te permite como que balancear de mejor manera tu vida personal, distribuir tu tiempo si eres una persona organizada. Al ser colombiana, ella podría obtener una visa de residencia temporal denominada nómada para desarrollar sus actividades de manera digital. Me parece que esta visa para nómadas digitales es una excelente oportunidad para que personas de diferentes países del mundo visiten el Ecuador, se establezcan ahí tal vez por algunos meses y pues sigan generando sus ingresos y dejando estos ingresos en el país. Esa es una gran ventaja para el Ecuador. Entre los principales requisitos para obtener esta visa se encuentran tener ingresos por $1,200 al mes, certificado de antecedentes penales y pasaporte vigente. Si hay una razón para que vengan a trabajar y sea una cosa positiva para el Ecuador, está muy bien. Pero que cuidados, vaya a haber excesos sobre esto. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación de ese reglamento. Por otra parte, la deportación de ciudadanos extranjeros ya tiene reglas claras. Pueden ser expulsados por no haber iniciado su proceso de regularización en los tiempos establecidos o por una sentencia de más de 5 años de prisión. Depende de la calidad humana y la preparación de las personas para aplicarla según los intereses del Ecuador y con protección a los derechos humanos, por supuesto, de las personas extranjeras. Incluso ahora se puede prohibir el ingreso de ciudadanos extranjeros por 12 causales, principalmente si se considera una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado. En nuestro tema del día con Manuela Bedón, nosotros vamos a tratar el tema de las jornadas laborales y las modalidades de trabajo. ¿Qué beneficios tienen y cuáles son? Veamos. Muchas gracias, saludos a todos. Las jornadas laborales ocupan gran parte de la vida de las personas, independientemente de su actividad económica. Lo más común es la jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Desde el inicio de la pandemia se han implementado nuevas modalidades de trabajo. Con el inicio de la pandemia y la cuarentena, el mundo laboral tuvo que adaptarse a nuevas modalidades de trabajo. En su mayoría pasaron a la modalidad remota. Sin embargo, dentro de la legislación se contempla solo 2 modalidades de trabajo. Primero es la jornada parcial. La jornada parcial se tiende a creer que tiene que ser sí o sí media jornada, una jornada de 4 horas o una jornada de 8 horas. Pero esto no siempre es así. La jornada parcial es toda aquella jornada que es menor a las 40 horas semanales y que eso ya lo contempla el mismo Código del Trabajo. Paulina Cárdenas, experta en gestión de talento humano y psicóloga clínica, explica que tener flexibilidad para los empleados beneficia en su rendimiento. Es importante y les genera un beneficio en el sentido de que primero tienen como un camino, un parámetro por el cual van a seguir. Entonces, primero les ayuda con el tema de la planificación, que creo que es importante también para poder cumplir de mejor manera los objetivos que se proponen al día y a la semana e incluso al mes. La experta en Derecho Laboral explica que en parte la falta de modalidades se debe a que se tiene la idea de que la presencialidad es sinónimo de eficacia. Ya de poder tú trabajar de manera efectiva, así sea menos horas, pero efectiva te va a llevar a conseguir resultados, que es lo que buscas. Y por el otro lado, al tener un tiempo de desconexión y de descanso mayor, también lo vas a invertir en actividades que sin duda alguna van a generar un rédito económico y una mejor salud. El gobierno actualmente se encuentra en el proceso de socialización de un nuevo proyecto de ley laboral que permita la generación de más plazas de empleo. Bernet considera que el tema de las modalidades debería estar incluido. Que hablen de estos temas. Recordemos que nuestro código es de 1938, estamos en el año 2022. Si es que se va a normar algo, debería ser al menos con miras al 2030. En algunos países europeos se ha implementado la jornada de 4 días. En Bélgica se ha optado por esta opción, pero con el mismo horario. Los empleados pueden decidir con flexibilidad semana a semana si quieren repartir sus horas entre 4 o 5 días de trabajo. Para la aplicación de la jornada laboral de 4 días, esta debe hacerse con periodos de prueba y regulaciones para poder ser ejecutada. Para que tú trabajes 10 horas, 4 días a la semana y los otros 3 días de la semana tú tengas totalmente libre, y eso sin duda alguna tiene una incidencia en economía, en turismo, en distintas aristas de la sociedad, porque tú al estar desconectado de tu trabajo empiezas a generar otro tipo de planes y eso siempre va a tener un impacto importante. Existen modalidades remotas, híbridas, de 4 días, 36 horas en diferentes países. Bernet explica que la aplicación de una de estas modalidades o varias en el ámbito laboral se debe contemplar el cambio de la realidad de todos. Y cada vez estarán más en desuso, sobre todo para sectores que pueden
evolucionar hacia el mundo digital, la capacidad de estar 8 horas sentados en una oficina. Cada vez eso va a ser menos. Cárdenas, por su parte, explica que las necesidades del trabajador también han cambiado con el tiempo y las nuevas generaciones. Tienen la visión de poderse mover, no son tan estáticos, ¿no? Y es un poco también por todo el contexto que ellos tienen, ¿no? Entonces, por supuesto que las empresas tienen que adaptarse un poco a eso, ¿no? Si ellos están ahora haciendo reclutamiento de personal con chicos y chicas que son parte de la generación de los millennials, por supuesto que sus políticas tienen que irse modificando en función también de esas necesidades, porque de lo contrario va a haber un choque y van a tener muchísima rotación de personal. Isabel trabaja en modalidad híbrida, lo que le ha permitido manejar mejor su tiempo y realizar actividades en casa que cuando va a la oficina no puede hacerlas. Uno de los principales beneficios que yo encuentro, poder tener parte de las cosas que puedo hacer en mi casa mientras estoy trabajando o esperando algún material. Siento que de alguna manera es como mucho más eficiente. Te comes el tráfico que ahorita ha vuelto a estar como muy denso, te ahorras también en el transporte y bueno, también puedo como comer en la casa mientras estoy preparando algo y tampoco estoy gastando fuera. La flexibilización y apertura de nuevas modalidades en las actividades laborales permite a los trabajadores un mejor equilibrio en su vida, mejor rendimiento y satisfacción personal. Seguimos con más información. Gracias, Manuela. Una decisión de la Comunidad Andina de Naciones hará que sus países miembros tengan una reducción en los costos de los fletes internacionales. La Comunidad Andina de Naciones aprobó una norma que faculta a los países miembros como Colombia, Ecuador y Perú a reducir temporalmente un porcentaje de los gastos de los fletes para la determinación del valor en aduana. Representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil miran con buenos ojos la decisión. Sí, súper importante porque desde la Cámara de Comercio de Guayaquil justamente hemos impulsado esta reforma en la CAN, en virtud de que los fletes marítimos se han disparado en sus precios. El alza que había tenido el flete internacional ha sido progresiva. A finales de 2021 el transporte marítimo llegó a incrementarse hasta en 117% en relación a 2019 para las importaciones ecuatorianas, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Los importadores estaban pagando sobre el costo de la mercadería, sobre el seguro y el flete. Por lo tanto, se pagaba sobre esa base imponible, resultado de sumar estos tres factores, los aranceles. Eso hacía que se encarezca el bien de capital, la materia prima o el producto que se estaba importando para que sea consumido en el Ecuador. Con esta normativa, cada país podrá aplicar temporalmente la reducción de un porcentaje de los gastos de transportes y gastos conexos para las subpartidas arancelarias que determine y deberá informarlo a la Secretaría General de la CAN dentro de los 90 días hábiles a partir de su entrada en vigencia. Andrea Orbe, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema. En la siguiente nota le vamos a contar cuáles son los parámetros para determinar si una actividad está o no permitida en la vía pública. Preste atención. ¿Conoce usted qué actividades están prohibidas en la vía pública? ¿Qué actividades crees que están prohibidas en la vía pública? La verdad desconozco. La Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de regular el uso correcto del espacio público, la vigencia de las licencias de los locales, que las actividades comerciales informales cuenten con sus respectivos permisos y que las personas no consuman bebidas alcohólicas son algunas de sus funciones. Hacer escándalos públicos, pelearse, emborracharse. La MC cuenta con varias ordenanzas metropolitanas. De estas, las principales tratan de la mala utilización del espacio público, libadores en la vía pública, construcciones sin licencia, control del arbolado público, grafitis, fachadas de aceras, depósito de residuos sólidos, tales como escombros en predios inhabilitados, quebradas o el espacio público en general. En cuanto a espectáculos públicos, son toda actividad que provoque aglomeraciones de público con fines de recreación colectiva, que se lleve a cabo como consecuencia de una convocatoria pública general e indiferenciada, donde
donde los asistentes disfruten y compartan experiencias artísticas y que no tengan los permisos adecuados. Se prohíben las actividades que sean con fines de lucro. Por ejemplo, la AMC no puede sancionar a una persona por cerrar una vía para jugar fútbol, aunque obstruya el paso, pero sí puede sancionarla si cobra por participar en el partido. Manuela Bedón, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, luego de 2 años de pandemia, la procesión de Jesús del Gran Poder vuelve a la capital. Ya les contamos los detalles después de la pausa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Ecuador TV. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5. Pública FM. Y luego de 2 años de pandemia, por fin en Semana Santa podemos disfrutar de la procesión Jesús del Gran Poder. Esta tradicional ceremonia religiosa se lleva a cabo el próximo 16 de abril. La procesión de Jesús del Gran Poder vuelve en su formato tradicional a las calles de Quito. La emblemática imagen de Cristo estará acompañada de nuevo por las Verónicas y Cucuruchos, además de miles de fieles que podrán acudir al trayecto luego de 2 años. Y es que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, los eventos religiosos de Semana Santa se llevarán a cabo sin público en 2020 y en 2021, para reducir los riesgos de contagios debido a las aglomeraciones. Pero este año, la comunidad franciscana evaluó la pertinencia de poder retomar el rito religioso con público. El recorrido se dará el día 15 de abril. La Policía Nacional y entidades municipales se encargarán junto a la orden religiosa de la operatividad y logística de este evento, que mantendrá su tradicional recorrido que empezará en la calle Bolívar hasta arribar en la Plaza de San Francisco. Los feligreses que deseen participar en la procesión podrán inscribirse por un valor de $5. Además, está prevista una novena del 6 al 14 de abril en la iglesia de San Francisco, en donde se realizarán los servicios religiosos a las 18 horas. Los fieles que acudan al templo deberán portar mascarilla y respetar todas las medidas de bioseguridad. Carolina Basante, Noticias 7. Y cada año se celebra la Hora del Planeta. Este es un acto que hace un llamado a la acción de todos nosotros para iniciar precisamente situaciones contra el cambio climático. Tarcisio Granicio, presidente de la WWF Ecuador, explica que los temas medioambientales nos afectan a todos. Es por esto que la sociedad debe unirse y buscar cambios significativos que impacten a los ecosistemas y no lleguen al punto de no retorno. El punto de no retorno significa que cambia tanto un ecosistema que ya no puede volver a ser lo que antes era. Por ejemplo, el clima se encuentra en un punto de no retorno debido a la emisión constante de gases de efecto invernadero. Y podrían pasar varias decenas, incluso cientos de años hasta que vuelva a estabilizarse el clima si eliminamos hoy todos los gases de efecto invernadero. Para Granizo existen acciones estratégicas para cambiar esta proyección, y es la descarbonización de las industrias. Que incluya la posibilidad de salir del extractivismo tarde o temprano. Pero en general, todas las actividades humanas generan impactos, ¿no? Pero una parte importante recae en cada uno de nosotros. Las tendencias de consumo y las acciones diarias afectan a nuestro ecosistema. Si es que hay fundas plásticas y se producen fundas plásticas, es porque nosotros consumimos fundas plásticas. Algunas personas ya han implementado ciertos hábitos para el cuidado del medio ambiente en sus vidas. O sea, todos los materiales trato de aprovecharlo, lo más largo posible. Trato de consumir productos orgánicos en lo posible. Cuidar los árboles, cuidar la naturaleza, sembrar más árboles. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a otros temas más relajantes. El cantón Jipijapa, en la provincia de Manabí, cuenta a partir de este 18 de marzo con un espacio para fomentar el arte y la cultura. Esto gracias a un comodato firmado entre la Casa de la Cultura de la provincia y el Ministerio. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el objetivo de promover la inclusión social de grupos de atención prioritaria y vulnerable a través del arte y la cultura, entregó en comodato por 10 años un inmueble de propiedad de esta cartera de Estado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Núcleo Manabí. Un gobierno, así sin más, decidió cerrar. Otro, en cambio, conscientemente decidió no hacer nada. Pero es el que
apenas conoció los antecedentes y detalles, sin reparos dijo: desde luego. La infraestructura que está ubicada en el cantón Jipijapa cuenta con un área de 4.500 metros cuadrados, la que será compartida con un centro de desarrollo infantil administrado por el MIES. Desde este ministerio están convencidos que para construir una sociedad proactiva es necesario crear espacios que vayan en beneficio de la ciudadanía. Y lo que duró 6 años y 3 de gestión particularmente lo resolvimos en 4 meses. De su lado, los actores culturales de Jipijapa mostraron su compromiso con el fomento de la cultura, ahora que cuentan con un espacio físico que les permitirá desarrollar sus actividades. La articulación de acciones en beneficio de la cultura y su universo de manifestaciones para el desarrollo de este cantón siempre serán importantes, aseguran. Por eso están agradecidos. Todas y todos los artistas jipijapenses al fin tendrán un espacio en el cual podrán florecer su arte. Tendrán un lugar en el cual sentirse protegidos. Por fin tendremos una casa. Darío Javier López, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que una serie nacional se abre paso a través de una cadena reconocida en los Estados Unidos. La serie es producida en el país con un elenco 100% ecuatoriano. ¡Sofi! Se acabó el recreo, es hora del ensayo. Detrás de mi verdad es una serie de 12 capítulos cuyos desenlaces no serán como se lo esperan. Verónica García, productora ejecutiva de Latino Marketing Agency, cuenta que vio en esta serie y en su guionista una oportunidad de difundir el arte ecuatoriano. Los papás suelen Al yo ver la habilidad y el talento que tiene JM Films Productions, yo dije, esta es nuestra oportunidad de poder crear algo más grande, algo que plasme realidades y que podamos dejar un legado a nuestra generación. Alex Jacome, guionista y director de la serie, cuenta que se podrán ver historias de situaciones familiares. Y de crear conciencia. Varias historias son de la vida real y otras historias son adaptadas por mí, pero siempre tomando patrones que ya existen en la realidad. Esta primera temporada es filmada en la capital. Actualmente han terminado los 6 primeros capítulos y tienen actores y actrices nacionales. Hay mucho talento en el Ecuador que necesita simplemente una oportunidad, y yo soy de los que hago casting no para seleccionar, decir tú sirves y tú no, sino para ubicar a la gente de acuerdo un poco al prototipo de lo que en primera línea encuentro en cada uno de mis actores. Verónica cuenta que su posicionamiento en medios americanos le ayudó a poderle dar un camino a Detrás de mi verdad para ser difundida a través de Univision en Estados Unidos. Ellos han visto la pasión, la calidad y pues el apoyo 100% está ahí. JM Films espera poder expandirse a otras ciudades del Ecuador y otros países. La serie será estrenada el próximo 27 de abril en Estados Unidos, pero quienes deseen verla podrán hacerlo a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Manuela Bedón, Noticias 7. Nosotros nos vamos. Así es, Byron. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, que disfruten el fin de semana y el día lunes tendremos un nuevo encuentro con ustedes aquí en Noticias 7, muy tempranito, a las 7 horas en punto. Hasta pronto. Buena noche.